Jai. Cuarta entrega de qué es el Vedanta. Aquí vamos a hablar acerca, dice, en continuación, como continuación de lo que estábamos hablando, dice, ahora bien, todos los vedantistas tienen una psicología común. Cualesquiera que sea su filosofía, su psicología es la misma. La de Sankhya, según está la percepción, es causada por la transmisión de vibraciones que llegan primero a los órganos de los sentidos externos, de ahí a los internos, luego a la mente, a continuación el buddhi o intelecto y seguidamente al atma, al ser. Este ser es potencialmente divino y eterno. Sin embargo, hallamos tres aspectos del Vedanta en su filosofía según el concepto del ser, a saber, dualismo, monismo calificado, monismo puro, o mejor dicho, no dualismo, ya que en sánscrito Advaita significa la no diversificación. El primero considera que existen distinción perceptible entre el alma y el ser individual, la naturaleza y Dios. Esto es que el alma siempre permanece separada de Dios durante la eternidad, que el alma o jiva es pequeña, impotente, siempre dependiente de Dios. El segundo, es decir, el monismo calificado, considera a la naturaleza y al alma como el cuerpo de Dios. Las almas nunca están separadas de Dios, son partes de Él. Cuando se liberan, permanecen en su esencia y gozan de la dicha eterna en ellas. En cambio, el no dualismo insiste en que Brahman o Dios no es distinto del ser individual, que no existen muchas almas, que es la ignorancia o maya, la ilusión, quien proyecta la multiplicidad que vemos en el mundo. Todo lo que existe según ellos es la manifestación de Dios. El ser individual es idéntico a Brahman. Estas son las escuelas que hay en la India, las escuelas personalistas, escuelas impersonalistas, diferentes tipos de escuelas que van haciendo la diferencia, ¿no? Algunos consideran de que somos parte y porción de Dios, otros consideran que somos, nosotros y Dios somos, si provenimos de la misma esencia, pero somos separados, somos dos energías totalmente separadas. Y hay otra escuela que enseña que somos uno y diferente, o sea, somos uno igual que Dios, de la misma manera que una gota del océano tiene todas las cualidades del océano, pero no es el océano, ¿no? Es parte del océano, es una gota del océano, pero no es el océano. De la misma forma nosotros somos parte y porción de Dios, pero no somos Dios. Y las escuelas monistas consideran de que yo y Dios somos lo mismo, todos somos dioses. Ahí donde viene la diferencia y donde vienen las críticas que hacen los que no son monistas acerca de esta filosofía. Acá tenemos una explicación acerca de lo que es Mimamsa. Dice, a la doctrina Vedanta también se le conoce como Uttara Mimamsa, superador del Mimamsa, para contraponerla con la antigua doctrina Mimamsa interrogantes, que se ocupaba de la explicación para los sacrificios de fuego en los mantras védicos, que se encuentran en parte del Samhita, del Rig Veda, y de los textos brahmanas. A partir de la doctrina Vedanta, para referirse a la doctrina Mimamsa, se creó el retrónimo Purva Mimamsa, el Mimamsa previo o el antiguo. Aquí estamos hablando acerca de lo que es el Vedanta Sutra. El Vedanta Sutra es un texto que se usa muchísimo en las escuelas de yoga. Es lo primero que le hacen leer Bhagavad Gita, Vedanta Sutra. Y aquí dice una pequeña explicación acerca de qué es lo que es el Vedanta Sutra. Dice, el texto principal de la doctrina Vedanta es el Vedanta Sutra de Badarayana. Según la tradición posterior, Badarayana es un nombre de Vyasadeva, el mismo que escribió los Vedas, uno de los sabios legendarios a quienes se le atribuye el Rig Veda.
El texto está formado por cientos de frases lacónicas y más o menos inconexas entre sí. Como por ejemplo se puede leer un fragmento del Vedanta Sutra 3,1, dice 1, ¿no? Es lo que hablábamos de que es complicado esto, ¿no? Dice, en la obtención de otro que viene envuelto, tal como aparece, por la pregunta y la explicación. 2. Sin embargo, a causa de eso, el agua, que consiste en los tres elementos a causa del predominio. 3. Y a causa del retiro de los pranas. 4. Si se dice que no es así, a causa de la declaración de las Escrituras que se va a Agni, y el resto lo dicen que no, debido a la naturaleza secundaria de la declaración. No entendemos nada, ¿no? Bueno, cuando alguien lee el Vedanta Sutra, tiene que hacerlo acompañado de un maestro que pueda interpretar estas líneas. Se debe decir, a causa de la ausencia de mención en la primera respuesta, decimos que no, solo por eso, se entiende en lo que respecta a la aptitud. A causa de esto no se declaró por las Escrituras, no es así, debido a aquellos que realizan sacrificio, y se entiende así sucesivamente. Bueno, seguiré leyendo este tipo de textos únicamente y exclusivamente para que se entienda de dónde vienen los textos, cómo vienen originalmente, y que si no tienes un maestro versado en lo que son los Vedas, no vas a poderlo entender. Entonces por eso vienen las interpretaciones, cada uno va a interpretar de la manera que quiera cada uno de estos textos, porque son muy abiertos y son muy metafóricos. Bueno, seguiremos estudiando el Vedanta, qué es el Vedanta en otras entregas. Jai, Hare Krishna, Namaste.